Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy parece como si providencialmente tuviese que ver con la fiesta que celebramos, San Ambrosio. Es un Evangelio que, dice simplemente sencillo. Jesús va por las sinagogas, recorre las ciudades y aldeas, proclama el Evangelio del reino, va curando enfermedades, va predicando. Y dice que se compadecía de las muchedumbres, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que quiere el pastores para las ovejas? Pero para eso instituye lo que son los apóstoles y después también parte de los discípulos, que serán como colaboradores de los apóstoles cuando enviará a aquellos 72. El problema está en qué tipo de pastores quiere. No es simplemente, que hayan pastores en la iglesia, no, son pastores en nombre de Cristo y que han de seguir a Cristo en primer lugar, han de predicar a Cristo y lo que Cristo quiera. Y a partir de ahí han de hacer lo que Cristo manda. Es verdad que hay una diferencia entre los tiempos apostólicos y nuestro tiempo. En el tiempo apostólico Jesús da una misión muy concreta que hoy la da solo a algunos casos muy especiales, aunque lo continúa dando, que es ir de un sitio a otro, pero con una función especial. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Y alguno diría, eso no se da hoy en día, ya no se da desde el siglo I, solo aquel siglo. Y dices, no es verdad. Empiezas a coger los grandes santos, modelo especial que Dios nos da, y hacían esto, y hacen esto. Pongamos, por ejemplo, uno que todavía estaba vivo cuando yo nací, no estamos hablando del siglo XV, ni del siglo III, ni del siglo II, el Padre Pío. Y hacía todas estas cosas, desde curar enfermos, limpiar, arrojar demonios, curar todo tipo de enfermedades. Dios da a algunos esos signos para que sean signos de la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero una vez empieza lo que ya es esa primera predicación, estos signos ya no serán tan necesarios, aunque en algunos santos Dios lo da porque es necesario que se vea esa presencia en esos santos humildes, que hacen lo que Dios quiere y tienen la capacidad de lo que Dios quiere. Mientras que hay otro tipo de santos que son más necesarios hoy, que son los auténticos pastores, aquellos que llevan a Dios por el camino que Dios quiere. ¿Y cuál es ese camino? Esos son
los auténticos doctores de la Iglesia, y está San Ambrosio. Y San Ambrosio tenía todos los papeles para ser un mal obispo. ¿Había ido al seminario? No. Cuando lo llaman a ser obispo, ¿era cristiano? No. Era simplemente un catecúmeno. Y era el gobernador. Y ese gobernador que se presenta allí en la elección del obispo, en aquella época no era el Papa el que elegía a los obispos, sino que se reunían los obispos de la provincia con los sacerdotes, diáconos, y con el pueblo fiel que podía estar, que tenía voz, pero no tenía voto. El pueblo eran los obispos los que votaban, pero lo hacían delante del pueblo y el pueblo tenía voz, podía decir. Dice la leyenda que están peleados. Bueno, la leyenda no, la historia lo dice, la leyenda nos dirá un punto. La historia dice que están peleados los obispos porque están los obispos arrianos, que son herejes, que no creen en el Cristo que creemos nosotros, que creen en una especie de semidios, pero no en Dios verdadero que se hace hombre. ¿Y qué es lo que pasa allí? Los arrianos quieren hacer un obispo arriano. Los católicos quieren que el obispo sea católico, como es lógico. Ha de ser católico el obispo de Milán. Bien, el obispo de Milán y todos los obispos querríamos que fueran católicos. Ese problema de obispos que no creen ya está en ese momento, o que creen en herejías, ya está en ese siglo. Bueno, con que se prevé que pueden haber disturbios, problemas, el gobernador va a controlarlo, el gobernador civil, en una época en que no es una institución civil, ni mucho menos esto de los obispos, ni el Estado es confesional, no lo era, ni mucho menos todavía en ese momento. Y sin embargo el gobernador no quiere que hayan disturbios, va él con parte del ejército a vigilar, lo que sería hoy la policía. Bueno, este es catecúmeno, es Ambrosio. Catecúmeno quiere decir que se está preparando para ser cristiano, pero nada más, no está ni bautizado. Bueno, hasta aquí la historia. La leyenda dirá que ante las discusiones de los obispos que no se ponen de acuerdo, un niño gritará: Ambrosio, obispo. Y en ese momento todos aceptan Ambrosio, obispo, y los obispos, tanto los arrianos como los católicos, dirán con este niño: Ambrosio, obispo. Y ahí empieza San Ambrosio, lo que será su episcopado. Él era solo el jefe de policía, bueno, el gobernador y jefe de la policía. Y sin embargo, lo nombran obispo en ese momento, lo bautizan y al cabo de una semana ya lo ordenan y lo consagran obispo de Milán. Y se pone a estudiar como un loco, porque pobre, pasó de ser un pobre ignorante, un catecúmeno, uno que se prepara a ser cristiano, pasó a ser uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia latina. La Iglesia latina tiene 33 doctores, pero 4 de los clásicos, y él es uno de esos 4, y además el gran maestro de otro de esos 4, que fue San Agustín, a cuya conversión se debe al ejemplo inmenso de San Ambrosio, una figura fuera de serie, un pastor único, este tipo de pastores que Dios quiere para su Iglesia, los que saben no aprovecharse de la Iglesia, no coger una Iglesia a su servicio, sino servir a la Iglesia hasta el final, dándolo todo por el bien del pueblo, queriendo la salvación de cada uno de los cristianos, la conversión del pueblo, para que se acerque a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y pueda vivir santamente y llegar a la vida eterna.